Bueno, vamos a ver ahora el práctico de sistema de ecuaciones. Entonces, ¿para qué nos sirven los sistemas de ecuaciones? Nos sirven para relacionar o para plantear problemas donde existen varias variables. Entonces, al plantear los sistemas vemos cómo se relacionan estas variables. Nuevamente ahí en el práctico dice contenidos previos, que son los contenidos mínimos que deben leer previo a realizar el práctico. Todos estos contenidos están desarrollados en la parte teórica de la materia. Entonces vamos a hacer el punto 1, utilizar el método de eliminación de Gauss para resolver, si es posible, los siguientes sistemas de ecuaciones lineales con coeficientes reales y clasificarlos. Bueno, para aplicar el método de eliminación gaussiana, vamos a recurrir a las transformaciones elementales entre filas y columnas que habíamos visto anteriormente cuando desarrollábamos el tema de matrices, allá cuando hacíamos el rango. Esto es muy similar. Entonces, para poder resolver este ejercicio, lo primero que debemos observar, al igual que anteriormente cuando realizábamos la matriz de escalón, es que el primer elemento de nuestra primera ecuación no sea 0, es decir, por ejemplo en este caso es diferente de 0, es 2. Entonces, si no tenemos ese primer elemento 0, no hay problema. Directamente vamos a copiar toda esa ecuación como está. Y vamos a utilizar esa ecuación para eliminar el primer elemento de las otras ecuaciones restantes. Entonces, vamos a llamarle de algún nombre, vamos a llamar a esta ecuación 1, ecuación 2, ecuación 3. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Observamos y vamos a realizar algún artilugio o algo que nos ayude a que este elemento, este coeficiente, se haga 0. Entonces, tengo mi ecuación 1, que la voy a utilizar para realizar ese procedimiento, o sea, la voy a usar para hacer el coeficiente de x igual a 0. Entonces, si observamos, el primer coeficiente, el de x, que es el que nos interesa, es 2. Y acá tenemos coeficiente 1, entonces voy a necesitar acá que este coeficiente sea menos 2, para al sumarlos que se eliminen. Entonces, a toda esta ecuación la vamos a multiplicar por menos 2. Entonces, voy a hacer un cálculo aquí. Tengo a la ecuación 1 sumada menos 2 por la ecuación 2. Ese va a ser la transformación que voy a hacer. Entonces, voy a tener ecuación 1, simplemente voy a trabajar con los coeficientes 2, 2 y menos 1. Y tenemos, si querés lo separamos, menos 5 como término independiente. A la segunda ecuación la debo multiplicar por menos 2. Entonces, menos 2 por 1, menos 2, menos 2 por menos 3, 6 positivo, y menos 2 por 1, menos 2, y menos 2 por menos 2, 4 positivo. Entonces, sumo, 2 y menos 2 se hace 0, 6 y 2 es 8, menos 3 y menos 1. Entonces, ahora, la nueva expresión que hallé va a venir a reemplazar a la ecuación 2. Entonces la podemos llamar ecuación 2'. Entonces, vamos a trasladarlo acá. Tenemos 0 de x, si quieren lo anotan, si no quieren no lo anotan, ya eliminamos la variable. 8 de y menos 3 de z, igual a menos 1. Esa ahora va a ser mi ecuación 2'. Esta sigue siendo la ecuación 1. Y de la misma forma debemos
analizar o buscar un método para poder eliminar el primer coeficiente de la ecuación 3. Entonces, si observamos, utilizando la ecuación 1, entonces si observamos la ecuación 1 tiene coeficiente 2 para x y la ecuación 3 tiene coeficiente menos 2 para x. Directamente si sumamos ambas ecuaciones, ese primer coeficiente se va a hacer 0, entonces voy a sumar la ecuación 1 con la ecuación 3. El coeficiente de ecuación 1, 2, 2, menos 1 y menos 5. Y los coeficientes de la ecuación 3 son menos 2, 1, menos 2, menos 1. Sumo y tengo 0, 3, menos 3 y menos 6. Ahora, toda esta expresión la voy a llamar ecuación 3'. Es decir, que me va a venir a reemplazar a esta ecuación que tenía primeramente. 0 para x, si quieren lo anoto, si no, 3 de y, menos 3 de z y menos 6. Entonces, concluimos el primer paso, pero ahora tenemos la ecuación, a esta la llamamos ecuación 3'. Tenemos la ecuación 1, que era la que dejamos constante para poder trabajar con las otras ecuaciones. Y trabajamos con la ecuación 2 y 3. Ahora vamos a dejar constantes las dos primeras ecuaciones y vamos a trabajar con las ecuaciones siguientes. Entonces, 2x más 2y menos z igual a menos 5. La ecuación 1, 8y menos 3z igual a menos 1. La ecuación 2'. Y ahora vamos a utilizar a la ecuación 2' para hacer 0 el coeficiente de y de la tercera ecuación. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Los dos son positivos, así que uno debe ser negativo. Y podemos multiplicar a esta ecuación por menos 3, por ejemplo, y a esta ecuación por 8. Entonces, a la ecuación 2' la voy a multiplicar o premultiplicar por menos 3 y le vamos a sumar la ecuación E3' premultiplicada por 8. Entonces, voy a tener 3 por 8 negativo, 3 por 3 9 positivo y 3 positivo para la ecuación E2'. Abajo voy a tener 8 por 3 24 positivo, 3 por 8 menos 24 y 6 por 8. Entonces sumamos y vemos que la primera ecuación, o sea, el primer valor se elimina, que era lo que estábamos buscando, y vamos a tener 24 menos 9 menos 15 y 48 menos 3 menos 45. Menos 45. Y ahora esta expresión es la que me va a venir a reemplazar a la ecuación 3. A la ecuación 3', que la vamos a llamar 3''. Entonces voy a tener 0 para y, que era el objetivo, si quieren lo anoto, si no, no, menos 15 de z igual a menos 45. Bueno, ya no se puede seguir resolviendo este sistema porque en este caso ya tendría que dejar constante la tercera ecuación para seguir trabajando con las siguientes, pero ya no tendría sentido porque no hay más ecuaciones. Entonces, vamos a ver qué tipo de sistema es. Vamos a partir de esta última ecuación.
vamos a despejar el valor de z, sería 3 dividido 15, 3 positivo. Y lo podemos ir reemplazando, por ejemplo, en la ecuación 2. Voy a tener 8i menos 3, en vez de z, le anoto su valor. Y voy a tener menos 1 más 9. Entonces i va a ser igual a 1. Y teniendo el valor de z y de y, puedo reemplazar en la ecuación 1 2x más 2y menos z. Y reemplazo los valores que conozco. 2 por i sería 2 por 1, 2. Y z, que es 3 positivo. Entonces voy a tener 2x igual a menos 5 menos 1 entonces x es igual a menos 2. Entonces, la solución para este sistema de 3 incógnitas viene dada por x, que es menos 2, y, que es 1, y z igual a 3. Entonces, ¿qué pasa? Al resolver las ecuaciones, obtuvimos un valor para cada una de las variables. Entonces, vamos a determinar que este sistema es un sistema compatible determinado. ¿Por qué es un sistema compatible determinado? Porque tiene una solución única para cada una de las variables. Es decir, que si graficáramos estas ecuaciones en un plano, en un espacio, vamos a encontrar que la solución del sistema se va a encontrar en ese punto, en el punto menos 2, 1, 3. Hay otras formas de saber, sin hacer el despeje de ecuaciones, por qué es un sistema compatible determinado, pero eso lo vamos a ir viendo más adelante. Hay otros métodos más prácticos y más sencillos. Bueno, ahora vamos a ver el punto o el